Le ponía, ¿verdad?, al tema la fe de Naamán, aunque verdad pareciera que Naamán no tenía fe, pero cuando empezamos a estudiar quién era Naamán, ¿verdad?, nos damos cuenta que tal vez era mi caso, ¿verdad? A veces uno no tiene esa fe suficiente para creer que el Señor puede sanarnos, para creer que el Señor puede liberarnos o proveernos, pero nos damos cuenta que primero porque la fe es un proceso, amén. Es un proceso, dice la palabra, y lo hemos escuchado, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos en el Señor, ahí va como que vamos dando nuestros primeros pasitos de la fe, amén. Porque de repente cuando nos encontró el Señor, cuando nos rescató, a lo mejor decíamos, ¿qué voy a hacer yo en una iglesia? ¿Verdad? Tan pecador que soy. No sé si he escuchado, hay gente que dice, no, si voy a la iglesia se va a caer la iglesia. ¿Por qué? Porque se consideran que no tienen perdón o que no tienen salvación, y no es así. La palabra dice que la fe viene por el oír, y cuando nosotros oímos y creemos, ya dimos como ese primer pasito, ¿verdad? Como los bebés. Y de ahí esa fe no queda ahí estancada, sino que tiene que evolucionar. Como cristianos tenemos que ir creciendo en la fe. ¿Amén? Tiene varias facetas la fe. Entonces, aparte, ¿verdad?, es un don, pero también como fe, como fe tiene sus procesos, amén. Y entonces me ponía a estudiar acerca de Naamán, porque la Biblia dice, usted ya conoce la historia, ¿verdad? Dice que él, vamos a leerlo. Dice aquí en Segunda de Reyes 5:1. Yo le puse solo una cita, pero ahorita vamos a explicar por si no ha escuchado la historia. Dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor. O sea que no era cualquier capitán, ¿verdad? Era un capitán especial, porque dice aquí, y tenido en alta estima. O sea que yo veo a un Naamán que era primero era fiel. Aquí yo lo veo como un fiel, ¿verdad? Era fiel. Dice que era un gran hombre delante de su señor. No solamente le era fiel al ejército, sino al que lo mandaba, a su autoridad. Dice, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. O sea que no era cualquier Naamán, era conocido, era una persona conocida, una persona que en su cargo que tenía como capitán era responsable. Y luego sigue diciendo, también el hombre era un guerrero valiente. Wow. O sea que no salía huyendo cuando veía venir al ejército, al enemigo, ¿verdad? No salía huyendo. Dice que era un guerrero valiente, pero tenía un problema, y ese problema lo hacía diferente. Dice que tenía lepra, pero era leproso. Entonces, ¿verdad? Más adelante sigue diciendo, hablando la escritura sobre Naamán, cuando él fue, ¿verdad?, a pedir que lo curaran, porque él no quería ser leproso. Una persona que es leprosa, pues en el Antiguo Testamento dice que a esas personas las desechaban, o sea que las mandaban allá solitos, los aislaban del pueblo. Entonces, pues Naamán no quería que hicieran eso con él, ¿verdad? Y dice las escrituras que él le contó, dice al rey, que él había escuchado de una persona que sanaba en Israel. Y entonces dice que el rey
no recuerdo qué versión leí, pero dice que el rey hizo una carta diciendo que por favor sanaran a Naamán. Y entonces la carta de ese rey era para el rey de Israel. Y entonces dice que fue Naamán y entregó la carta al rey. Y entonces dice que el rey se sorprendió y que el rey le dijo, pero ¿por qué me traes a mí esta carta para que yo te sane? ¿Quién soy yo para sanarte? Si yo no tengo nada que ver con la sanidad, en pocas palabras, ¿verdad? Y entonces dice que pues Naamán se quedó, yo me imagino, sorprendido. ¿Y ahora cómo le voy a hacer con esta lepra que me cargo? Dice las escrituras que llegó a los oídos de Eliseo. Lo acabo de leer, pero se me fue Eliseo. Y dice que le dijo el rey, Eliseo le dijo al rey, no, dice, dile que venga hacia mí para que vean que hay profeta en Israel. Y entonces, y pues obviamente que Dios iba a ser exaltado, ¿verdad? Al ver que había profeta en Israel. Y entonces dice las escrituras que fue Naamán y con Eliseo. Pero dice las escrituras que él esperaba que Eliseo lo recibiera así, pásale. No sé usted, imagínese cómo estaba Eliseo, porque Eliseo era importante, Naamán era importante. Y entonces una persona importante esperaba que lo atendieran como tal, ¿verdad? Como importante. Y entonces no lo recibieron así. Dice las escrituras que mandaron al siervo de Eliseo, ¿verdad? Y entonces dice que él le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir a tal río. Sí, se recuerda qué río era, el río Jordán. Y dice, pero si hay otros ríos mejores que el Jordán, ¿por qué me mandas a ese? Que ese es donde desembocan las aguas sucias. Y dice que él se molestó, se enojó y que él dijo, pues ya no voy. Y entonces dice que los que lo acompañaban le dijeron, no, Naamán, mira, ¿qué te cuesta? Es que si te hubieran dicho que hicieras otra cosa, no ibas a querer. Y por eso, o sea, como que le dieron a entender, ¿sabes qué? Lo que te están diciendo es algo chiquitito, o sea, está fácil. Es solo de ir a remojarse y ya. Claro, lo duro y lo tremendo y lo humillante para Naamán fue que no era en un río limpio, sino era en un río sucio, ¿verdad? Y esa era la humillación para él, por eso él no quería. Entonces, dice las escrituras que al final, ¿verdad? Él decidió ir. Y luego le termino de decir la última parte. Yo aquí esta es otra versión. Discúlpeme, no escribí la versión que era, pero dice aquí, Naamán, general del ejército, del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y de alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces yo le encerré ahí esa palabrita valeroso, ¿verdad? De hecho ahí está el número del Strong. Entonces quiero mostrárselo. Dice que la palabra valeroso esa palabra nos las han enseñado mucho, ¿verdad? Es del Hebreo 13:68 y dice que es la palabra gibor. Entonces gibor significa, dice que es intensivo de lo mismo del Hebreo 13:97, que es poderoso. Por implicación, guerrero, tirano, esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre, poderoso, valentía, valeroso, valiente, valor, varones de guerra, vigoroso. Entonces, ¿qué era Naamán? O sea, era una persona, aparte de ser un guerrero, ¿verdad? Un guerrero esforzado.
Pero, ¿por qué le ponía la fe de Naamán? Porque cuando empiezo a ver, veo que Naamán era una persona esforzada. En el momento en el que le hablan a él, ¿verdad? Y le dicen que vaya a sumergirse 7 veces en el río, sí fue humillante y pareciera que él no tenía fe. No sé cuántas veces, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que irnos a sumergirnos al río, o cuántas veces más tenemos que sumergirnos en el Jordán. Eso no significa que no tenga fe, pero una cosa sí puedo observar en esto, es que la fe de Naamán como que iba creciendo, ¿verdad? En primer lugar, él creyó en que allá iba a haber alguien que le iba a poder dar sanidad a él. Entonces eso fue como un paso, ¿verdad?, a la fe. Claro, hubo algo como que se interpuso y como que él era como para que no creyera. Si se da usted cuenta, va y pregunta, ¿verdad? Y quiere que lo atiendan. Eso es otro paso de fe. Y aquí dice que era una persona esforzada. Eso es lo que me gusta, ¿verdad? Que dice que él era un esforzado. ¿Qué es un esforzado? ¿Quién es una persona esforzada? Esa sería una pregunta. ¿Quién es un esforzado? ¿Qué cosa significa esforzado? A veces nosotros podríamos poner un ejemplo, ¿verdad? Por decir así, los que estudiaron, los que fuimos a la escuela, los que van a la escuela todavía, cuando se va a hacer un examen, ¿será que sería un esforzado si dice, no, a fines de mes voy a hacer mi examen, pero no voy a estudiar, ya me lo sé todo? Y no estudia. Y llega el último día, ¿verdad?, para ya presentar el examen y de repente se bloquea. Pero hubo otro que agarró y dijo, ya faltan 15 días para mi examen, voy a estudiar, aunque sea un poquito, aunque sea una hoja de mi libreta, voy a estudiar para que el día del examen, que es en 15 días, yo no se me olviden las cosas. A ver, ¿cuál fue el más esforzado? ¿El que estudió, aunque sea un poquito diario, o el que dijo, mejor lo dejo para el final porque ya lo sé todo? El que estudió, aunque sea un poquito, ese fue el esforzado. Y por decir así, si vemos a 2 trabajadores, uno dice, no está mi jefe, pero aunque no esté, voy a levantar la basura que está en mi escritorio. Y hay otro que dice, no, ahí está la de limpieza, que lo haga la de limpieza. Pero cuando viene el jefe, ¿verdad?, y ve que un escritorio está limpio y el otro está con la basura, ¿a quién cree que van a halagar? Al que está limpio. Entonces ahí podemos ver que uno se esfuerza, uno es esforzado y el otro es desesforzado. No se esfuerza, no se empeña por querer agradar, por querer hacer las cosas bien. Pero aquí vemos que Naamán sí era esforzado. Y quizás eso fue lo que hizo que a él le costara un poco, ¿verdad?, irse a sumergir. O sea, ahora a él estaba costando obedecer órdenes. A veces es difícil eso, obedecer órdenes de quien
lo miramos así. No sé si usted de repente en Facebook o en Instagram o en TikTok, ¿verdad? De repente pasan algo así, ¿verdad? De algunas personas que están trabajando y llega el jefe todo así como que ese ni es jefe o no es jefa, así como que despeinada, así toda como que es la de limpieza. Y llega otra así bien arregladita, ¿verdad? Buscando el puesto de subgerente. Y llega maltratando a todo mundo, ¿verdad? Porque se estudió varios años, hizo la carrera, hizo maestría, hizo doctorado. Y entonces ahora llega así como que no quiere que la toque la suciedad, que le llegue, que le alcance la mugre, dice, ¿verdad? Y entonces llega la jefa así, toda así como que en chanclas, así como de limpieza. Y entonces le dice, la maltrata. Todavía ni tiene el puesto y anda maltratando a las personas. Entonces, ¿verdad? Hay en ocasiones donde eso es real. Y resulta que cuando la entrevistan, la que la entrevista es la jefa, la que veía así toda como que de limpieza, la que veía como que no era de como decimos nosotros, de la alta, ¿verdad? Y se sorprenden al encontrarla y dice, ¿cómo? Sí, ahora ya no tienes el puesto. No sé si usted me logró entender, pero la verdad es que Naamán era esforzado. Entonces yo busqué ahí un significado, dice, lo busqué en internet, si usted gusta lo puede comprobar, ¿verdad? Dice, esforzado se refiere a una persona que muestra o realiza un esfuerzo, o sea, que hace algo. Dice, esfuerzo es la acción o actividad de emplear energía o voluntad para lograr algo. Entonces nosotros necesitamos ser esforzados, hacer ese esfuerzo para lograr agradar a nuestro Señor, para lograr para que nuestra fe crezca. Nosotros debemos de esforzarnos cada día para llegar a la medida, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que alguien que no le cree al Señor solo no lo va a agradar. Si no le cree, no lo va a agradar. Y es necesario que nosotros le creamos. Dice Proverbios 11:16. La mujer agraciada logra estima. La que odia la injusticia es asiento de infamia. Los perezosos carecen de bienes y los esforzados consiguen riquezas. Entonces yo platicaba con alguien hoy y le decía, si tú te esfuerzas, vas a lograr lo que quieres. Pero si tú no te esfuerzas, si mejor duermes, entonces no vas a lograr nada. En lo espiritual también es así. Si nosotros nos quedamos conformes con lo que, ya creí, ya sané, por decir así, ¿verdad? Ya tengo un lugar en la iglesia, un privilegio en la iglesia, y ya está ahí. Ya yo soy servidora y hasta ahí me quedo. Entonces no nos estamos esforzando. Entonces no estamos siendo como ese Naamán, que era un guerrero valiente, esforzado y valiente. Y Dios nos ha llamado a ser guerreros, a pelear las batallas. Él ya las peleó y las ganó, pero nosotros tenemos que hacer algo también. Imaginemos que Naamán hubiera dicho, tengo lepra, pues ni modo, que me manden fuera del pueblo. Y entonces no hubiera hecho nada Naamán, no hubiera pasado nada en su vida. Mas sin embargo hizo caso, ¿verdad? Quizás su nivel de puesto que él tenía no era para que él fuera a remojarse allá en ese río.
Y no solo una vez, fueron 7 veces. Pero él dice que bueno, al final él se sumergió las 7 veces. Fue obediente. Entonces, para que nuestra fe crezca, amados, nosotros tenemos que ser obedientes. Eso es parte de ser esforzados. Amén. Dice que los esforzados consiguen ¿qué? Riquezas. No sé si usted quiere conseguir riquezas. Pues, amén, amado. Te van a dar riquezas. Usted diga que sí. Sí, amén, Señor, yo quiero riquezas. No, la riqueza no solamente es el dinero. Si solo fuera el dinero, ya fuéramos los más pobres, ¿verdad? Pero no, las riquezas no solamente implica o lo que se considera el dinero. Hay mucha gente que no tiene dinero, pero tiene mucha paz. Y es más rico que el que tiene mucho dinero, porque no es que el dinero no sirva, pero a veces el dinero te hace estar pensando, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Te mantiene preocupado. Yo he visto a personas, conozco personas que han ido haciendo sus negocios y se les mira su rostro preocupados, angustiados. Entonces, que cuando el Señor le dio una riqueza, no sé qué riqueza quiere usted, si quiere la económica, si quiere la espiritual, la que usted quiera. Usted y yo tenemos que ser esforzados. Algo muy importante es que nosotros no seamos conformistas, porque aquí vemos a un Amán que no se conformó, sino que él obedeció, él hizo caso, él actuó, él se movió, pues no se quedó, ¿cómo lo dicen? Stand-by, parados, pasivos. Es tremendo, pero la palabra dice que en los últimos tiempos, y esto no es para meter miedo ni para decir otra cosa, ¿verdad? Pero dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Pero cuál amor? ¿A qué amor se refiere eso? Y yo veo que es al amor al Señor. A veces se quiere buscar al Señor, pero lo queremos buscar a nuestra manera. Y aquí vemos a un Amán que él quería ser sano, pero no a su manera. No tenía que ser a su manera de él, sino a la manera en que Dios quería que Dios fuera exaltado. Y entonces él tenía que ser obediente, él tenía que humillarse. Y entonces nosotros tendríamos que aprender, ¿verdad?, a humillarnos. Si queremos ser ricos en lo espiritual o en lo material, en lo que querramos. Dice que Jefté, ese es Jueces 11:1. Jefté en Galadita era un hombre valiente y aguerrido, hijo de una ramera, su padre se llamaba Galad. Dice que este Jefté era como que hijo de otra mamá. Entonces tenía unos hermanos y los hermanos dice que prácticamente lo corrieron, ¿verdad? Lo corrieron y entonces dice que él se fue de ese lugar. Se fue de ese lugar pero lo que me llama la atención y lo que quiero decirle es de que a él en donde estuvo, dice que él fue esforzado. De hecho lo dice hombre valiente y aguerrido. Entonces, aunque a él lo sacaron de su casa, de la casa de su padre, aunque a él lo corrieron, aunque a él lo humillaron, a donde él fue, dice que él se esforzó, él prácticamente agradaba a Dios y por eso Dios lo usaba a él. Ahora mire, dice
A ver, dice que aquí se me fue, pero esa palabra, a ver, ¿qué hice? No sé qué hice. No quiero anotar, pero ¿cómo le hago aquí? Es ahí. Ya. Es que no sé usar esto más. Pero esta palabra, ¿y ahora? Valiente. Dice que es la palabra hayil y significa fuerza, potencia, potencialidad, poder, riqueza, propiedad, capacidad, valentía, ejército, tropas, influencia y séquito. Cuando hablamos de que era un hombre valiente y aguerrido, estamos diciendo de que era un hombre con potencialidad, era un hombre con riquezas, con fuerza, con capacidad. Entonces yo lo que quiero compartirle a usted es que usted tiene capacidad. De hecho acá lo puse, mire. Esto, tanto Naamán como Jefté tenían capacidad de hacer lo que hacían. Eran fuertes, tenían poder, potencial, eran valientes, eran esforzados, de gran vigor. Y yo lo que quiero compartirle a usted es que usted sepa que usted tiene todas estas características. Pero si en algo aún no ha visto la respuesta en el Señor, no se desespere ni se angustie, porque usted es un escogido, es una escogida de Dios. Lo único que tiene que hacer es hacer lo que hizo Naamán, esforzarse, es caminar un poco más allá de lo que ha caminado y creer que cuando usted llegue, por decir así como llegó Naamán a Eliseo, usted crea que la orden que él dio, que era de sumergirse 7 veces, va a ver la respuesta de Dios. Ahora, dice que Naamán tenía lepra, o sea, significa que estaba enfermo, tenía una discapacidad, estaba imposibilitado, aunque podía caminar, pero ya él estaba en un punto en el que podía ser aislado. Entonces, que la lepra espiritual no nos aísle. Si nosotros nos aislamos, si usted se da cuenta que alguien o que usted mismo o yo mismo, ¿verdad? Yo misma me estoy aislando, quiere decir que tengo un problema y que ese problema está impidiendo que yo pueda ver la mano de Dios, que yo pueda ver que lo que he pedido, que mi fe no esté creciendo. Y es importante que nuestra fe crezca. Nuestra fe debe de crecer. No es para que nuestra fe quede como un granito de mostaza. Ese es para el principio. Pero para determinado tiempo nuestra fe debería no de ser un granito de mostaza. Debería de ser una costalilla de semillas de mostaza. Pero póngale que no, hermano, usted exige mucho. Una costalilla, ni usted dirá, ¿verdad? Tiene la costalilla. Pero a lo mejor 2 semillas, 3 semillas, 4 semillas. ¿Quién da más? Ese es el propósito. Ese es el plan. Para que para que la fe como don se nos pueda desarrollar en nosotros, tendríamos que
que apurarnos, apresurarnos para que este don se desarrolle en nosotros y no solo quede como fruto, sino que sea un don también. Deberíamos de anhelarlo, pero tampoco estoy exigiendo eso, ¿verdad? ¿Y yo quién soy para exigir eso? Solo lo estoy invitando a que usted se enamore de eso, amado, que no mengüe, que no se canse, que no se desanime. Mire, todos, creo que sin excepción de ni uno, todos estamos pasando por procesos difíciles. Siempre nos va a tocar. ¿Por qué? Porque, a ver, los que están en la escuela, los que ya pasaron la escuela, ¿para qué nos hacían un examen? Para evaluar el conocimiento. Entonces, ¿para qué nosotros pasamos por fuego? No es porque yo quiera pasar por fuego. ¿Quién quiere pasar por fuego? Si el oro hablara, ¿qué diría el oro? No me metas en este infierno. No me metan en el fuego. Pero es que para que sea oro puro, tiene que pasar por varios procesos de calor hasta que todas las impurezas se le caigan. Y entonces nosotros tenemos que pasar por esos procesos. Son exámenes, no se angustie, son exámenes. Ay, hermana, es que usted porque no ha pasado lo que yo he pasado. Pero la verdad, a cada quien le dan según lo que aguanta. Amén. A usted y a mí nos dan cosas diferentes. Dice, quienes se consideraban leprosos en las regiones donde se escribió la Biblia eran considerados los más desfavorecidos de la sociedad. Sufrían rechazo y eran mendigos que vivían al borde del camino. Ahí vamos a parar tantito. Para empezar, dice que sufrían rechazo porque estaban enfermos. Y lo segundo es que dice que vivían al borde del camino. ¿En qué parte está usted y yo? No me diga. Solo analicemos en qué parte estamos. ¿Estamos en el camino o estamos al borde del camino? Dice que los leprosos permanecían ahí al borde del camino. O sea, quiere decir que esos leprosos no se podían meter al camino, eran desechados. Nosotros, ni uno de los hijos de Dios los desecha. Al contrario, Él nos habla. Se recuerda al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice que en pleno desierto ellos estaban, ¿qué? Quejando. Se estaban quejando que en Egipto estaban mejor, que allá sí había carne, allá sí habían cebollas, allá sí habían puerros, allá sí habían ajos. Y ahí donde ellos estaban, donde Dios los tenía, no había nada. Pero ya no eran esclavos. Mas sin embargo ellos se quejaban. Entonces nosotros analicemos, ¿verdad? ¿En dónde queremos estar? Si en el camino, si es en el camino, mire, aunque sea cansada, aunque pareciera que ya no tiene fuerzas, usted aférrese al camino. No se salga del camino. Dice, en la cultura de Jesús, a los rabinos les estaba prohibido tocar a las personas consideradas impuras, lo que incluía a los leprosos. Entonces eso era terrible, ¿verdad? Imagínense, la persona que tenía lepra, ¿qué sentía? Se sentía despreciado. La persona que tenía lepra se sentía desechado, porque no lo podían tocar. Era así como que te toco y capaz que yo me contamino, ¿verdad? Capaz que se me pega. Y entonces los mantenían lejos. Dice esta otra parte, en el Antiguo Testamento la lepra se veía como un castigo por el pecado y la desobediencia a Dios, como en el caso del rey Usías. No sé si usted recuerda a ese rey,
Pero dice la Biblia que empezó bien, pero terminó mal. Entonces, incluso dice ¿verdad? Que cuando a él le dieron una orden, ¿sabes qué? No te acerques a donde se le está preparando al Señor algo santo, porque estás mal. Y él agarró y dijo, no, lo voy a hacer. Y entonces dice que al instante le empezó a salir la lepra en su cara, en su frente, le empezó a brotar la lepra. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que a veces nosotros, de la manera en que nos presentemos al Señor, es como nosotros vamos a continuar, vamos a seguir. Y lo mejor es agradar al Señor. Amén. Ser obedientes para que no nos pase como el caso de Uzías. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros estemos sanos, capacitados, habilitados y ser fuertes. ¿Qué otra cosa quiere el Señor de nosotros? Que si le servimos, le sirvamos con alegría, con gozo, que deseemos con todo el corazón servirle. Créanme que para estar aquí hoy y para estar las veces que hemos estado, como usted que también sirve, yo sé que a usted también tuvo cosas en el día, ¿verdad?, que le pasaron. Todos somos así, todos estamos en las mismas condiciones, pero lo importante es anhelar servirle. Que cuando le sirvamos con alegría, con gozo, con todo el entusiasmo, no ser apáticos, no ser, así se dice, apáticos, ¿verdad? No ser, hace rato dijiste una palabra, pasivos, sino que vengamos con todo el entusiasmo. Yo sé que usted lo hace, por eso lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque usted lo hace, o sea, no crea que es por otra cosa. Y algo importante, usted no diga, no, es que yo no tengo la capacidad de hacer algo o de servir en algo. No, usted tiene la capacidad de hacerlo y el Señor va a venir por una novia que tiene algo en especial. ¿Alguien me puede decir qué es? Que es servidora, que sirve. ¿En qué? En lo que lo pongan, en lo que sea. Y que no se canse de servir, sino que anhele siempre servir. Quiero darle esta última palabra. Dice Salmo 107, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, solamente escuchemos la palabra y la pongamos por obra. Amén. Que su fe no se angustie ni se desespere, porque su fe, si usted está aquí es porque ha tenido fe y porque su fe va a seguir creciendo. Pero no se quede ahí, anhele más. ¿La fe para qué me sirve? Para muchas cosas, no solamente para recibir lo que tanto tiempo he esperado. La fe me sirve para permanecer de pie. La fe me sirve para hablarle a otros también, que otros vean en mí que Dios es un Dios real, que a pesar de que ha pasado por tribulaciones, por angustias, usted está aquí. Para eso sirve la fe, porque la fe sirve como esperanza también. El que hay una cita, ¿cómo dice? Que el que no tiene fe no tiene esperanza, algo así. O el que tiene fe tiene esperanza. Pero eso nos hace como Abraham. Se recuerda, Abraham salió de su tierra, dice que Dios lo llamó sin saber a dónde iba a ir.
pero él le creyó al Señor. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es no menguar, creerle al Señor. Amén. Y reciba esta promesa. Esta es una promesa. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Créala que el Señor nos va a librar de todo aquello que pensamos que no tiene solución. No, perdón, no he terminado. Me quedan 10 minutos. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Así que no tenga miedo, hermana, pero es que no, usted tiene la capacidad porque Dios sabe por qué se lo está dando. Dice, y luego se fue lejos. Ya usted sabe esa parábola, ya no la voy a explicar. Yo se lo ponía aquí en una figura. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1. O si lo quiere ver al revés, ¿verdad? A uno le dio 1, al otro 2 y a otro le dio 5. Y yo le ponía aquí, no sé si se ve, casi no se ve. Bueno, arriba dice atrio, lugar santo y lugar santísimo. Usted sabe que cuando nosotros estamos en el atrio es como que es como el inicio, ¿verdad? Para entrar a la presencia del Señor. Cuando estamos en lugar santo es como que ya calentando motores para ir a la presencia del Señor. Y el lugar santísimo es estar en la presencia del Señor. No sé en qué lugar a usted le gustaría siempre estar, pero dice que el que le dieron un talento, él tuvo miedo. Tuvo miedo y le dijo al Señor, es que tuve miedo, dice, que sé que tú eres diferente, me vas a castigar, no vas a ver mi siembra. Entonces se quedó con ese 1, no hizo nada. Y entonces, pero el que le dieron 2 dice que hizo 2 más, y el que le dieron 5 hizo 5 más. Tal vez tenga usted 2, Dios le ha dado 2 talentos, no sé cuántos talentos, pero el talento que le haya dado, anhele más, no se quede ahí, crea que el Señor se lo va a dar. Amén. No sé si la palabra la pude exponer como Dios quería que la expusiera, pero lo que sí le quiero compartir es que así como Naamán en el último momento, él creyó a Dios, creyó que iba a ser sano. Así no diga, no piense, no he avanzado, no he crecido, no lo he dado todo. No pasa nada. Naamán tuvo 7 oportunidades para poder ver la sanidad de su cuerpo. Entonces, Dios es un Dios bueno. Amén. Que Él nos da oportunidades. Solo no se angustie, no se desespere y créale al Señor que Él va a conceder los deseos de su corazón. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, papito lindo, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Porque si estamos aquí es porque tú nos amas con amor eterno, Padre. Aún mis hermanos que no pudieron venir hoy, Señor, tú los amas. A los que están en las redes, hemos podido ver, Señor, tu fidelidad, a pesar, Señor, de que muchas veces te hemos fallado, no hemos creído a las promesas que nos has dado, hemos dudado, Señor. Tal vez te hemos dado nuestro servicio de una manera incorrecta, tal vez de mala gana, o tal vez hemos venido, Señor, y hemos querido dar todo. Tú conoces los corazones, pero aún así, Señor, te suplicamos que nuevamente nos des una oportunidad.
Y como dice tu palabra, papito lindo, nuevas son tus misericordias cada mañana. Creemos, papá, que tus misericordias no se han apartado de nosotros, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Aunque estemos al borde, tal vez de desanimarnos, Señor, pero tú siempre estás ahí para volver a darnos ese aliento, Padre, de vida. Ese aliento, Señor, de seguir hacia adelante, Padre. Y como aquel canto dice, Señor, no mirar atrás, sino ver hacia adelante, papito lindo. Envía esa fortaleza, Señor, envía esa fuerza a cada guerrero, a cada guerrera, Señor, a cada familia que está representada hoy, Señor. Envía, Señor, esa doble porción, papito lindo, para poder seguir adelante, Señor, y no regresar y no mirar atrás, porque tú vienes pronto, Padre. Tú vienes pronto y es necesario que nosotros estemos listos para cuando tú vengas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Si tenemos que sumergirnos 7 veces, Padre, en ese río Jordán, papito lindo, y alcanzar la medida de fe, no importa, Señor. Solo no nos sueltes, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo rogamos en esta hora, papito lindo.